Lucas 22, del 54 al 62. Quiero que me digan un fuerte amén si lo tienen, hermanos. Vamos a poner atención a la palabra de Dios. Vamos a gozarnos en esta mañana. Vamos a escuchar palabra de Dios. Es la parte central del culto, la parte central de nuestra iglesia es la palabra del Señor. Es muy importante saber eso. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien, dice así su palabra. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, Dios bendito, qué bueno, Señor Dios, es ser parte de tu creación. Pero más importante es, Señor, haberte conocido. Poder, Señor, escuchar tu palabra y ver qué nos traes en el día de hoy. Gracias por la salvación que es en Cristo Jesús. En esta oportunidad te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Que podamos expresar tu palabra tal y como ha sido enseñada. Y que los corazones sean edificados, que tu iglesia sea edificada. No solamente para retenerla en nuestra mente, sino colocarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Ayuda, Señor Dios, a aquellos que necesitan crecer, y te pido que salves a aquellos que todavía no han tenido la salvación. En Cristo Jesús yo te lo pido. Amén. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana hemos falseado y hemos de alguna manera negado nuestra fe. No solamente verbal, muchas veces, la mayoría de veces, negamos la fe por medio de hechos reales. Muchas veces, durante nuestro caminar con Dios, falseamos y tomamos decisiones por impulso que al final vienen terminando en pecado. Y es algo bien triste. Pero ¿significa esto que nos vamos a quedar paralizados? ¿Que ya todo se acabó? Ya entonces pequé y entonces ya, y algunos hasta piensan que perdieron la salvación. En ninguna manera. Dios está en control y está pendiente de sus hijos, y en todos momentos, especialmente cuando estos, es donde Dios se hace presente. En esta mañana vamos a hablar acerca de cómo restaurar la fe. Cómo restaurar nuestra fe. Una de las cosas que vamos a ver varios puntos de la negación de Pedro, que nos van a ayudar y nos va a orientar a evitar a cometer el error que él cometió. Y si un día lo hemos cometido y has fallado y quizás estás desanimado, este es el mensaje para ti, para que sepas que Dios te puede restaurar. Dios te puede restaurar. Lo primero que vamos a ver es que Pedro ignoró por completo las advertencias del Señor. Pedro ignoró lo que Jesús mismo le había dicho. Si nos vamos a dar una hojita detrás, en el versículo 31 de Lucas 22, podemos leer: dijo también el Señor, ¿qué dijo? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Nosotros debemos poner atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque son advertencias para nuestra vida en nuestro caminar con Dios. Dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Hermanos, nosotros a veces ignoramos que tenemos un enemigo de nuestras almas. Tenemos un enemigo de nuestra comunión con Dios. Tenemos un enemigo en nuestra iglesia que se llama Satanás. El mismo Señor Jesucristo nos está diciendo y nos advierte. Es importante que hagamos caso. Satanás pidió exactamente por nombre al Señor que quería zarandear a Pedro. Eso puede ocurrir con usted y puede ocurrir conmigo. Hablábamos el jueves en el Día de Acción de Gracias en nuestro servicio de que hubo un hombre a la cual de la misma manera Satanás le pidió a Dios zarandear, probar. Ese hombre se llamó Job. Y si vamos a Job capítulo 1 podemos ver esto mismo, donde el mismo Satanás comienza a hablarle a Job diciendo en el versículo 11 del capítulo 1, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si él no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermanos, el diablo es real. No es un asunto, una historia para asustarlo a los niños o para que se vaya a dormir temprano. Mira, el diablo, no te vayas por ahí que el diablo te va a llevar. No. Es un asunto de adultos, existe y es real. Es un ser espiritual sobrenatural que tiene capacidades que usted y yo no podemos superar, no podemos contradecir. Satanás es real. Directamente él pidió a Pedro, pidió a Job, y un día puede pedir a nosotros también. El Señor de alguna manera en su gracia se lo permite, porque ayuda esto muchas veces a nuestra fe. Dios lo encamina para bien. El Señor nos advierte claramente en toda nuestra vida cristiana que el diablo anda al acecho. Dice que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Uno de los objetivos de Satanás es que usted no alcance el propósito de Dios en su vida. Satanás no lo puede poseer. Satanás no lo puede de alguna manera tocar sin el permiso de Dios, pero sí lo puede influenciar, lo puede engañar. La Biblia enseña que hubieron dos personas, dos siervos de Dios, de entre ellos Eva, donde Satanás la engañó con el simple hecho de hablar con ella, porque nos enreda y nos engaña y nos estafa. Vamos a 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. Podemos ver que este ser sobrenatural está debidamente organizado. Nosotros no podemos hacer alguna cosa según nuestra fuerza, como para evitar que estas cosas nos pasen. Tenemos que tener cuidado. En Génesis, no tienen que buscar Génesis, aparece Eva hablando con él, argumentando con él, y al final no le fue bien. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente, o sea, Satanás, ¿con su qué? Astucia. ¿Qué hizo con su astucia? Engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano querido, no importa quién tú seas. Puede ser alguien grande, puede ser alguien que prediques, puede ser alguien que tenga un cargo en la iglesia, puede ser una persona que esté entregada por 10, 15, 20 años en el Señor. No importa el título que tengas, Satanás te puede engañar. Y no importa lo fiel que hayas sido. Es un día que Él necesita donde te puede tentar y te puede extraviar de la sincera fidelidad de Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos ignorar las advertencias de nuestro Señor. Pedro se confió. Pedro se confió. La verdad que cualquiera se puede extraviar. No te confíes de que eres un pastor, que eres un diácono. No te confíes que estás cantando para el Señor públicamente. No te confíes que eres encargado de tal ministerio en la iglesia. No importa. Las advertencias del Señor es para todos los creyentes. David fue corrompido de la misma manera. En 1 de Crónicas 21:1 podemos ver que Satanás
incitó a David también de la misma manera y trajo estragos al pueblo de Israel. En el versículo 1 del capítulo 21 de Primera de Crónicas dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Hermanos, y yo te pregunto, ¿quién era David? Era un rey. Y era un hombre, según la palabra del Señor, con testimonio de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y le pasó, ¿lo incitó o no lo incitó el diablo? ¿Lo incitó? Ese censo era lo que hacía como que David se sintiera engrandecido de que la victoria que tenían y los logros era de acuerdo al ejército que tenían. No, era de acuerdo al poder de Dios sobre ellos, y se dejó corromper. Yo te hago una pregunta: ¿quién fue el apóstol Pedro, a la cual Satanás pidió para zarandear? ¿Qué era Pedro? Era un apóstol, y fue alguien donde podemos ver que cuando el Señor Jesucristo preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? ¿Quién fue que dijo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era un hombre, Pedro era un hombre espiritual. Estaba ahí con Jesús. Y esos son a los que el diablo le gusta. A esos son los que están más encendidos. A esos. Muchas veces Satanás no, según podemos ver, apunta mucho al liderazgo. La Biblia dice: herirá al pastor y serán dispersas las ovejas. Y es por eso que lo que estamos dirigiendo, la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Y no podemos estar ignorando las advertencias del Señor en cuanto a este asunto. A veces otorgamos a otros hermanitos que obviamente viven reprendiendo al diablo donde no hay. Yo entiendo, porque tampoco no puedes convertirte: el diablo por aquí, el diablo está ahí, el diablo está ahí abajo, mira, se está moviendo, eso es el diablo, y el Señor reprenda, y todos lo reprenden. Pero el Satanás es un ente espiritual real que está debidamente organizado, con demonios, con la arquitectura y la delicadeza para hacerte tropezar de manera fácil. Nos conoce. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Cuando el Señor lo advirtió, ¿qué fue lo que él respondió? Si nos vamos al versículo 33, podemos ver que Pedro cometió un gran error que usted debe evitar. Estoy hablando de lo que pasó en la negación, para evitar que usted cometa este error y tu fe no falte. Si falta, tu fe puede ser restaurada. En el versículo 33 de Lucas 22, la respuesta de Pedro ante la advertencia del Señor fue: él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Quién te crees, Pedro? Tú estás actuando en tus propias fuerzas. Tú crees que porque andas con Jesús todo el día, tú piensas que porque a través de ti haces milagros, porque tú piensas que duermes con Jesús y estás ahí orando con Él, el diablo no te puede tentar. Pedro se estaba confiando en sí mismo, y es el error más grande que usted y yo podemos cometer. Hay un momento que estamos en un clima de nuestra vida espiritual, todo va perfecto, estamos caminando, estamos leyendo, estamos orando, estamos teniendo fruto de nuestro servicio a la iglesia, ganamos las almas se convierten, ¡qué bendición! Pero eso no le da a usted, mi hermano y mi hermana, en confiar en usted mismo y dejar de confiar en el Señor. Él quería confiar en sus propias fuerzas. En el versículo 54 de nuestro pasaje dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y aquí comienza Pedro a dar pasos que él piensa que son actos de valentía y de mucha espiritualidad, como a veces hacemos nosotros. Tomamos decisiones que pensamos que es muy espiritual, pero es andando en nuestra fuerza. Pero Pedro comienza a cometer errores que usted y yo debemos evitar. Lo primero que hizo fue que él le seguía de lejos. Parecía una buena estrategia, Pedro, pero no es así.
¿Demostraba coraje Pedro? Claro que sí, pero realmente vas a caer en tu propia trampa. En el versículo 55 dio otro paso que usted y yo debemos evitar. En el versículo 55 dice, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, ¿qué hizo Pedro? Se sentó alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos, hermanos míos. Se estaba sentando entre los creyentes. Hay un dicho muy popular que yo sé que en Latinoamérica, yo creo que está famoso en toda Latinoamérica. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por más buen cristiano que seas, si te alejas del Señor y te juntas con otros que no son cristianos, al final no eres tú que lo vas a influenciar a ellos. Ellos son los que te van a influenciar a ti. ¿Qué había en esa casa? Estaba en el patio de un enemigo de Jesús. ¿Sabe usted? Estaba en el patio de Caifás, sumo sacerdote. Y ese estaba manillando, haciendo un plan con la finalidad de ¿qué? De matar a Jesús. Repito, yo sé que la buena intención de Pedro fue de alguna manera infiltrarse para ver qué podía hacer, pero eso es de acuerdo a su fuerza y a su voluntad, y no a la voluntad de Dios. Y a él se le cambió todo. Comenzó a dar pasos, y eso es lo que hacemos cuando creemos que somos fuertes. Comenzamos a dar pasos que pensamos que van a terminar bien y al final terminan mal. Se comenzó a alejar del Señor. Se comenzó a juntar con personas que realmente no le convenían y comenzaron a corromperlo, comenzó a escuchar. Cuando usted está en medio de los que no son creyentes, usted va a encontrar cosas que realmente no van a agradar a Dios. Primero, esta casa era de ese sumo sacerdote enemigo de Jesús. Y vamos a leer el ambiente que estaba en esa casa. Y vamos a traerlo en aplicación a nuestras vidas en este momento. Vamos a leer el versículo 63 hasta el 65. Mira lo que dice. Y los hombres que custodiaban a Jesús, ¿qué hacían? Se burlaban de él. ¿Y qué le hacían? Le golpeaban. ¿Y qué hacían? Y vendaban los ojos. ¿Y qué le hacían otra vez? Le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Hermanos, no podemos estar entre personas que se burlan de nuestro Jesús, que golpean a nuestro Jesús, que no lo conocen como Dios, no lo reconocen como profetas y le injurian. Hay lugares que de verdad da asco de cómo hablan de nuestro Dios. Y a veces nosotros estamos allí metidos en el centro. Hermanos, tu fe, tu corazón, tus convicciones no son comprometidos. Si tú estás en medio de un lugar que no son creyentes y están faltando al respeto a tu Dios, lo están injuriando, se están burlando de Él, hermanos, sal de allí porque ese no es tu lugar. Sal de allí porque no puedes permitir escuchar cómo ofenden a tu Dios. Porque poco a poco te van a ir corrompiendo. Yo pregunto, ¿qué hace un cristiano en una casa donde se ofende, donde se maldice, donde se respeta a Dios? Donde se burlan de Dios. ¿Qué hace un cristiano en medio de un lugar donde están apoyando ciertas filosofías o una forma de vida que claramente es en contra de lo que Dios quiere? Nosotros en estos días va a haber muchas celebraciones de octubre, hay muchas celebraciones. Y donde la gente se invita a la casa, donde se va aquí y allá. Tenga mucho cuidado a dónde usted va, a dónde usted visita, a dónde usted come, porque se pueden generar conversaciones donde nuestro Dios termina siendo ofendido, termina siendo injuriado y respetado. Este apóstol comenzó con una buena intención, pero el juntarse con otros que no honraban a Dios en un lugar donde había un ambiente pesado y peligroso, hermanos, se corrompió. No frecuentes lugares donde continuamente, hermanos, ofendan a tu Dios. Hay lugares de verdad que maldicen a Dios.
Yo he salido de lugares donde comienzan a hablar y a cuestionar a Dios como alguien malvado y alguien malo. Y veo mucha tristeza que a veces hay creyentes que se quedan allí simplemente para no quedar mal. Y al final, ¿sabe qué? A veces muchos creyentes son infiltrados y van a lugares y no dicen que son cristianos. Y mejor no opinan nada. Alguien me preguntó, ¿y si en el trabajo te dicen que tomes y adoptes una política de tolerancia, ¿qué tú vas a hacer? Yo puedo ser tolerante, yo puedo ser respetuoso, pero donde me digan a mí que esto es malo porque la Biblia dice que le diga bueno, ahí no me van a ver diciendo que es bueno. Lo siento, me van a sacar del trabajo, pero yo no puedo negar a mi Dios. ¿Entienden, hermanos? Y yo sé que estamos en el mundo para hacer luz del mundo, pero usted tiene que tener convicciones de las cosas que usted sabe de su palabra. El hecho de quedarte callado o no dar tu opinión por algo contundente de algo de lo que te preguntan, muchas veces con esas negativas estás negando a Jesús. ¿Sabe usted? Estás negando a Jesús. Si comenzamos a leer en el versículo 56, pero una criada al verle sentado al fuego, y siempre hay alguien que te reconoce, para aquellos que son cristianos de la secreta, que se meten a lugares que no deben meterse, que andan con la Biblia cuando salen, por la mente en una bolsa negra cuando entran, yo no soy cristiano, ¿qué es? No, es una comida que traje yo, ¿no? Alguien te va a descubrir. Ella dijo, también estaba con él. ¿Qué hizo Pedro? Y comienza Pedro a denigrar, y comienza Pedro a asustarse, y comenzó bien valiente, pero mira cómo va terminando. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y ese es un error grave. Llegar a un punto de estar en un ambiente tan pecaminoso, donde alguien te descubre, y simplemente por miedo dices, no lo conozco. No he estado nunca con Cristo, oh Dios mío. Qué situación más difícil. Yo no lo quiero acusar ni hacerme el más espiritual, porque es una situación bien difícil que muchos de nosotros hemos estado de alguna u otra manera. Versículo 57, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. El 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo otra vez, hombre, no lo soy. Si tú andas con los pecadores, si tú andas con impíos, si te pones a comer con ellos, si te pones a beber con ellos, si te pones a juntarte con ellos, en muy poco tiempo, hermano, tú vas a negar de la misma manera al Señor Jesucristo. ¿Sabías tú? Y es como que se pega, en serio. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En estos días de tantas fiestas, cuida dónde vas, cuida con quién te estás juntando, porque muchas veces, otra vez digo, la influencia negativa impacta mucho en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amiga? ¿Qué te está diciendo? ¿Te está edificando en el Señor? Hay veces que yo o cualquiera de nosotros nos juntamos con alguien, pero la intención es ganarlos para Cristo. Pero yo no puedo sumarme a las actividades pecaminosas de las cuales ellos participan, porque yo soy luz en medio de las tinieblas. Y aquí lo dice, 2 de Corintios capítulo 14, vamos allá. 7, 2 de Corintios capítulo 7. Es Dios que dice que debemos hacer una distinción. Nosotros debemos hacer una distinción de lo que el Señor nos manda a hacer, y es apartarnos y no juntarnos y ligarnos con personas que realmente no comparten nuestra fe, personas que claramente y abiertamente andan buscando no honrar a nuestro Dios. Capítulo 14, a ver, y en 2 de Corintios, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo
7:14, ¿verdad? Se me escapó la cita, perdonen. La Biblia habla de que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, que no nos juntemos con aquellos que no honran y glorifican a Dios. La Biblia dice que no, nosotros, pueblo santo, pueblo escogido por Dios, nosotros somos hijos del Dios Altísimo, somos luz en medio de las tinieblas. Dios quiere buscar de nosotros, cuidarnos, y nosotros debemos oír sus advertencias para que no caigamos en una situación como la que Pedro acabó de caer. Se me extravió la cita, hermanos, acerca de Corintio. Tengo aquí 2 Corintios 7:14, pero dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Dice entonces al final: salid del medio de ellos, pueblo mío. Tenemos que tener mucho cuidado, y esto les advierto, hermanos, porque a veces yo de verdad te digo que yo cuido mucho lo que ustedes, Señor, hermanos, oyen. Y debo advertirles, porque algunos de ustedes son nuevos creyentes. Algunos de ustedes están llegando a la iglesia. Y a veces podemos caer en la buena actitud y la buena intención de juntarme con alguien, acercarme a alguien, llegar a un familiar, pero muchas veces eso no nos conviene, porque somos fácilmente corrompidos. Entonces, hermanos, debemos aplicar esos principios a nuestras vidas, porque yo no puedo negar al Señor en ninguna circunstancia, pero si en este proceso donde yo comienzo a juntarme con personas que no me convienen, hermanos, mi fe va a caer, mi fe se va a tambalear. Entonces, ¿Dios me va a abandonar por eso? En ninguna manera. Y te he dicho todo esto porque posiblemente hay en medio de nosotros alguien que quiere otra vez volver al Señor y calentarse en el Señor, pero ha cometido errores, como dice la palabra del Señor, ha tomado decisiones que no glorifican a Dios. Como decimos nosotros, ha metido la pata, pero no te puedes quedar allí. Nuestro Dios restaura. Volvamos otra vez al versículo 58 de nuestro texto. Un poco después, viendo otro, digo: tú también eres de ellos. Y Pedro digo: hombre, no lo soy. 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. ¿Sabe qué dice esto? A veces tú puedes juntarte con alguien, pero el ser cristiano te va a distinguir. En serio. El que es verdaderamente creyente, cuando se junta con no creyentes, en algún momento, cuando eres de corazón y eres fiel, te vas a dar a conocer. En este caso lo distinguieron por la forma del acento. Era Galileo y su acento era diferente y no se llevaban bien y lo podían distinguir. Pero usted, cuando usted entrega su vida a Cristo, su vida cambia, su corazón cambia, sus palabras cambian, sus actitudes cambian, su conducta cambia, y usted va a ser identificado. Eso dice mucho. Y a veces, muchas veces, en medio de esa situación, ya Pedro, el corazón de Pedro estaba ya de alguna manera apocado. Y comenzó en sus fuerzas, pero ya estaba terminando a caer. Oye, Dios mío, me he metido en un hoyo. Y me he metido en un lugar donde yo sé que ahora no puedo salir. En el versículo 60 y 61, podemos ver la gracia y la misericordia de Dios. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, pasó lo que el Señor dijo que iba a pasar. ¿Qué hizo? El gallo cantó. El gallo cantó. En el versículo 34, atrás,
El Señor se lo advirtió. Dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. A Pedro se le había olvidado eso, pero de enseguida el gallo cantó, hermano, muchas veces. Va a haber algo que te va a recordar directamente que tú no perteneces en ese lugar. Que tu fe debe ser restaurada. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. No todo está perdido. Tu fe puede ser restaurada. Tu fe puede ser puesta nuevamente. Y todo lo que hemos hablado, yo lo sé, parecería, óyeme, esto fue una metida de pata, son las consecuencias en todo un proceso difícil, oscuro en su vida. Y yo no quiero, hermanos, que usted lo aplique a usted para que pueda entonces entender que hay un Dios que está a cargo de usted. Y es un Dios que no es verdugo. Nuestro Dios no es malvado, hermanos. Nuestro Dios es un Dios amante, un Dios misericordioso, que conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Muchas veces estamos sumergidos en una burbuja y a veces nos hacemos arrogantes cuando estamos sirviendo a Dios de alguna manera que nos está yendo bien y nos creemos fuertes. Entonces Dios permite que ciertas cosas pasen en nuestra vida para que aterricemos. Pedro necesitaba ese escarmiento. El diablo lo zarandeó, lo engañó, lo hizo creer que era muy fuerte para confiar en sí mismo, y al final quedó engañado y atrapado, atemorizado, de tal manera que negó al Señor Jesús. ¡Qué difícil! Pero Dios, cuando lo miró, le dijo: ve que te lo dije. ¿Esa fue la mirada que le hizo? No. Cuando el gallo cantó, se acordó: oh, lo que me dijo el Señor, y ya lo he negado 3 veces. Y de repente estaba el Señor ahí, porque a él estaban golpeando, injuriando. Él voltea la mirada. ¿Qué mirada cree usted que le hizo el Señor Jesucristo? Otra vez, una mirada. No. Eso nos enseña a nosotros a que si Dios a un hermano que se ha equivocado, que en un momento dado ha tropezado, si Dios mismo, que es santo, fiel, justo, amoroso, no lo está juzgando como para que quedarlo en el piso y aplastarlo, usted y yo no tenemos ese derecho. A veces nos creemos arrogantes y cuando vemos a un hermano en una situación X, porque el hermanito se dejó tentar, se dejó llevar, en vez de rescatarlo como amigo, ¿sabe qué hacemos nosotros? Aquí lo tengo. Al pastor se lo digo. O lo enfrenta y le dice: ¿qué es lo que te pasa? Impío, tú no te has arrepentido. No, hermanos. Si usted ve a un hermano tuyo que tropieza, tu deber es levantarlo. Es mirarlo con atención, con ojos de amor, con ojos de misericordia. Es levantarlo y decirle: estoy contigo. Y yo entiendo que hay muchos hermanos que toman decisiones necias en su pecado, que muchas veces los reconvenimos, le decimos: hermano, ven acá, sabes que te amamos y te apreciamos y nosotros no queremos que te vaya mal, pero el camino que has decidido no es el correcto. Aquí la Biblia lo enseña y te lo decimos para que no te vaya mal. Y hay hermanos que siguen en su necedad y siguen en su camino, que al final es un camino de muerte. Hay hermanos que necesitan una reprensión porque han sido corregidos, enseñados, han sido tocados, han sido llamados a la atención con amor, pero al final siguen enraizados en su pecado. Entonces, hermano, estás mal, en el nombre de Jesús, deja eso. Hace mucho que te estamos diciendo, pero tú no entiendes, tú no oyes. Lamentablemente, según la palabra de Dios, tenemos que tenerte como gentil y publicano. Lo sentimos, pero no quieres aprender. Aún a ellos hay que tener misericordia.
porque eso se hace con la finalidad de que escarmiente. Dije la semana pasada que a veces, hace unas semanas atrás, que eso es como los hijos que deciden portarse mal y no oyen consejo, no oyen a nadie. A veces hay que dejarlo que se estrellen con la pared para que aprendan. Y es cuando chocan que se dan cuenta, ese es el resultado de lo malo que he sido, de lo necio que he sido y de no escuchar consejos. Hermanos, pero el Señor Jesús nos habla de que hay personas que realmente lo sienten. Aquí dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo he sido a veces así, y así lo pienso. Venimos de una línea, muchas veces una línea teológica muy dura a veces, y pienso que a veces nos falta más misericordia para con otros hermanos. Necesitamos también más paciencia y permitir que los hermanos crezcan, darle a ellos que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, y darle a entender que ellos tienen que pasar por ciertas situaciones como esta para que entonces puedan ser verdaderamente fieles, para que entonces entiendan que no pueden correr bajo su propia fuerza. A veces queremos exigirle que sean hermanos perfectos, hermanos que no pequen, hermanos que dejen ciertas mañas que tienen rápido. No, son nuevos creyentes, apenas tienen 1 año. Todavía al 2.º año hay hermanos que al entregar su vida a Cristo todavía tienen situaciones que mejorar en sus vidas. Y no es por lo que tú le digas, no es por miedo al pastor. Yo quisiera que la gente tomara decisiones en Cristo a través del crecimiento de la palabra de Dios. A través de cuando se lee o cuando se predica, aprendí algo que en verdad me ha enseñado que hay un área en mi vida que debo mejorar y cambiar. Yo no quisiera nunca acá, y ha pasado, que venimos, digo otra vez, de ese tipo de veces enseñanzas, que entra una persona nuevo creyente, o entra una visita, o entra alguien que iba a la iglesia, venía acá y luego vuelve otra vez, y es una dama, una hermana. Ay Dios, pero mira la falda corta que tiene, es una impiaza. Mira cómo se sienta. Y comenzamos a juzgar en vez de orar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús por Pedro cuando sabía que Satanás lo pidió? ¿Qué hizo? Vamos otra vez al texto. Para restaurar, ayudar a restaurar tu fe, la fe de otros, es necesario rogar. En el versículo 32, no lo mencioné porque lo tenía hasta ahora. Desde el 31 dice, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, pero como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿qué dice? Confirma a tus hermanos. Esto tiene una poderosa información. Primero dice, sí, vas a caer, voy a orar por ti, pero tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. Y cuando te levantes, tú vas a ir a fortalecer a tus hermanos, porque realmente sí se debilitaron cuando taparon a nuestro Señor Jesucristo. Todos se mandaron a correr, y la fe de todos comenzó a menguar. Y ya Dios había preparado el corazón de Pedro. Ok, Pedro me va a negar, Pedro va a llorar, le va a doler, pero él se va a afirmar. Hermanos, tú debes orar. En el momento de que tu fe falte, tú debes rogar a Dios, clamar a Dios. El Señor Jesús está intercediendo por nosotros siempre. El Espíritu Santo intercede por nosotros también con gemidos indecibles. Nosotros debemos confiar en un Dios que conoce que un día nos vamos a equivocar, que un día lo vamos a negar, y nosotros no podemos detener nuestro crecimiento por esto. Debemos continuar. Un día te vas a caer, pero Dios te va a levantar. Pedro se acordó de las palabras del Señor y eso lo conmovió. Otra cosa, cuando quieres restaurar tu fe, no te vayas de la iglesia. No te alejes de la iglesia. La fe viene por el oír, y el oír
por la palabra del Señor. Cuando te alejas, entonces te vas a debilitar más. Él se acordó de las palabras del Señor. Es bueno que vengas, porque la palabra de Dios te va a ayudar y te va a edificar. Al acordarte de las palabras del Señor, va el Espíritu Santo a trabajar en tu corazón y te va a quebrar. Y ese quiebre es bueno, porque cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, entonces reflexionamos y decimos, hice mal. Y Dios comienza a trabajar en nuestra fe y nos va levantando. De manera que, hermanos, podemos negar nuestra fe un día, en un momento dado de debilidad, pero Dios nos restaura con amor a través de su palabra, a través de los ruegos, a través de nuestros hermanos, a través de la iglesia. Dios nos habla en nuestras vidas para soportar nuestra fe. Quizá hay alguien aquí que está debilitado. Alguien quizá está llorando. Está diciendo, me he alejado del Señor. Era cristiano hace un tiempo y ya ni voy a la iglesia. Me metí en un problema y tomé una decisión que me apartó de los caminos del Señor. Hoy es una oportunidad para restaurar tu fe. Y Dios te trajo aquí para que escuches su palabra. Quizás has pasado por una prueba muy grande en tu vida que te debilitó, que vienes por compromiso, porque a veces, hermano, déjame decirle algo, mucha gente te saluda, te sonríe, pero está desbaratada por dentro y está aquí en medio de nosotros. Y te saluda riéndose, te abraza, se alegra, pero por dentro está roto, está quebrado, está llorando por dentro, está entristecido y su fe le está faltando. Pero eso es importante, detectar eso. Pregunta, ¿estás bien? Quiero orar por ti, quiero rogar por ti, quiero darte palabra de Dios para ti. Nunca debes venir a la iglesia. Por la iglesia, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios como base de nuestra enseñanza para ayudarte a crecer y a fortalecer tu fe. Pedro salió afuera y lloró amargamente. Le dolió. Pero Pedro volvió otra vez y fortaleció a sus hermanos. Se encontró con el Señor una vez resucitado. Voy a hablar de eso más adelante. Y es increíble cómo Pedro aprendió la lección. Y nos da la enseñanza de que a pesar de que hemos tenido decisiones inapropiadas, hemos pecado vilmente, hemos negado la fe con nuestra conducta, hay un Dios que está pendiente de nosotros para guiarnos, levantarnos, fortalecernos y echarnos a andar hacia adelante. Hermanos, que este no sea un momento para que tú te desanimes y digas, dejo el Evangelio. No, es un momento para decir, el Señor, mi Dios, me va a levantar y el Señor Jesús está pendiente de mí y voy en el nombre de Jesús a seguir adelante, seguir caminando. Termino con esto. Hermanos, hay personas que han sido dañadas por el mal testimonio de alguien, aún dentro de la propia iglesia. Amén. Hay gente que se han apartado del Señor porque un hermanito que tiene ciertos años en la fe lo ha herido, lo ha juzgado, le ha dicho palabras inapropiadas, de tal manera que la persona, obviamente en su infancia espiritual, en su falta espiritual, piensa que todos son así y su corazón se desanima. Debemos tener cuidado con aquellos que son débiles en la fe. Debemos aprender a soportar a aquellos débiles en la fe. Si usted ve a un hermano en falta, restáurelo, pero no esté condenando todo el tiempo, porque a veces te haces supuestamente el espiritual, pero la Biblia dice que nosotros debemos considerar a los demás como superior a nosotros mismos. Y antes de corregir, entiende que también un día tú puedes estar en esa posición. Pedro lo estuvo y él fue un apóstol de Jesucristo. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros? Por lo tanto, nosotros debemos aprender a considerarnos unos a otros. Y si tú ves que a alguien le hablaste de cierta manera y fue muy áspero, y ya no lo ves que vienes a la iglesia,
llámalo, restáuralo y busca la manera y ruega por él para levantarlo. Todo esto, hermanos, es una bendición de Dios el poder escuchar estas palabras, pero como iglesia estamos creciendo y van a suceder situaciones entre nosotros, pero debemos aprender a llevarnos bien, y no porque haya algo en particular que yo estoy hablando, sino esas son de las cosas que siempre se dan en las iglesias, y no podemos darnos el lujo de, en vez de ganar las almas, perderlas, en vez de buscar a los hermanos, simplemente desanimarlos. No, debemos como iglesia ser luz en medio de las tinieblas. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.